Hola, esta semana nos corresponde ver la guía de trabajo autónomo número 14. Esta guía sigue siendo como de álgebra, de la parte de álgebra, donde mezclamos ya letras con números. Por acá hay un video que les puede ayudar. Y ahora sí, empezamos con suma y resta de monomios, ¿verdad? Primero hay que recordar que era un monomio, ¿verdad? Que era una expresión algebraica que contiene tanto factor numérico como factor literal. Entonces, para resolver suma y resta de monomios, lo primero que hay que hacer va a ser agrupar los monomios semejantes. ¿Y quiénes eran los monomios semejantes? Aquellos que tenían el mismo factor literal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x a la 2 y, por ejemplo, x a la 3, vean que aunque ambos tienen base x, no tienen el mismo exponente. Entonces, como no tienen el mismo exponente, no son monomios semejantes. Si tengo x a la 2y, por ejemplo, y y a la 2x, o más bien xy a la 2, estos de acá tampoco son monomios semejantes. ¿Por qué no? Porque x tiene a la 2 y acá x está elevado a la 1. Recuerden que si no hay exponente, está elevado a la 1. Y aquí y está elevado a la 1 y aquí y está elevado a la 2. Entonces, como no tienen el mismo exponente, x acá con la x de acá, entonces, y el y tampoco, entonces quiere decir que no son semejantes. Entonces, ¿quiénes son semejantes? Por ejemplo, 3x a la 2 y 5x a la 2, ¿verdad? Aunque tienen diferente factor numérico, eso no importa. Solo importaría el factor literal, es decir, que ambos tengan las mismas letras, por decirlo así. Ok, una vez que recordamos quiénes eran los monomios semejantes, entonces vamos a agrupar esos monomios semejantes que tienen el mismo factor literal, y una vez que hagamos eso, vamos a sumar o restar según sea el caso los factores numéricos, es decir, los números que tengan adelante, y se mantiene el mismo factor literal. Por ejemplo, x a la 3 más 4x a la 3, entonces yo digo, ok, ambos son semejantes. Entonces, como estos dos son semejantes porque tienen el mismo factor literal, ¿verdad? X a la 3, entonces yo voy a hacer un paréntesis y voy a sumar los factores numéricos que tiene cada uno de ellos, cada uno de los monomios. Entonces, como x a la 3 no tiene un número adelante, ¿verdad? Yo entiendo que el que está adelante es un 1. Entonces, cuando no tiene adelante es un 1. Y el exponente también, cuando no hay exponente, es un 1 también. Entonces, yo voy a sumar los factores numéricos, es decir, aquí es 1 y aquí es 4. 1 más 4 entre paréntesis. Y digamos, como x a la 3 es el mismo, ¿verdad? Porque son semejantes, solamente lo voy a poner una vez, ¿ok? Porque son semejantes. Entonces, se pone fuera del paréntesis una vez, como que se unen, ¿verdad? Entonces se suma 1 más 4 y eso me da 5x a la 3. Y ese sería el resultado de la suma de esos monomios. Por acá hay un ejemplo, es muy parecido al anterior, pero es con una resta. Entonces volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Como ambos son de x a la 3, estos son semejantes, entonces se pueden sumar. X a la 3 tiene un 1 adelante, y entonces abrimos paréntesis y ponemos 1 menos, en este caso es menos porque es lo que hay acá. Entonces 1 menos 4, cierro paréntesis y solo escribo una vez el factor literal, es decir, x a la 3 fuera del paréntesis. 1 menos 4 menos 3x a la 3. Y ese sería el resultado. Y ahora tenemos este otro ejemplo que dice menos 12 y a la 2z más 7 y a la 2z. Entonces, si nos fijamos, tienen el mismo factor literal, ¿verdad? Recuerden que un factor literal puede estar formado por varias letras, no solamente es con una letra. En este caso, y a la 2z y el otro es y a la 2z, ¿verdad? Entonces, y a la 2 está igual y z también, ¿verdad? Tiene el mismo exponente en ambas expresiones. Entonces, yo nada más voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Abro paréntesis y pongo menos 12 más el más que está acá y 7, que es el factor numérico acá, cierro paréntesis y escribo el factor literal, ¿verdad? Solamente una vez, que era ya la 2z. Entonces, menos 12 más 7, menos 5 y esto se mantiene, ¿verdad? Y a la 2z. Por acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Que es muy parecido. Dice menos 15xy menos 3 medios xy. xy, ¿verdad? Es el mismo factor literal.
abro paréntesis, acá el factor numérico es menos 15 y acá es menos 3 medios, entonces menos 15 menos 3 medios, cierro paréntesis, menos 3 medios, recuerden que 3 medios es el factor numérico, ¿verdad? El número de esa expresión es ese. Entonces, como yo sumo y resto los factores numéricos, me va a quedar menos 15 menos 3 medios. Y XY, que son los factores literales en ambos, se escriben solamente una vez. Sumo eso, ¿verdad? Puede ser en la calculadora, menos 15 menos 3 medios, y eso me da menos 33 medios, y el XY lo bajo, ¿verdad? Siempre lo voy a bajar. En este otro ejemplo, que es 3A más 2B más 2A menos 8B, nos damos cuenta de que aquí ya estamos mezclando A con B. Entonces hay monomios que no son semejantes entre ellos. Por ejemplo, 3A más 2B ya no tienen el mismo factor literal, entonces ya no son semejantes. Pero 3A es semejante con 2A. Y 2B es semejante con menos 8B. Recuerden que el menos o el más que esté adelante del monomio es el que le pertenece. Entonces, si tiene un más, pues es un más. O si tiene un menos, ¿verdad? Entonces nos llevamos el menos. Y vamos a abrir paréntesis y vamos a juntar los que son semejantes entre sí. Entonces voy a poner un paréntesis para los de 3A más 2A, ¿verdad? Que son los de acá. Más, siempre va a ir un más porque no quiero que nos confundamos, ¿verdad? Con los menos. Entonces siempre entre paréntesis, cuando vamos a agrupar monomios semejantes, siempre pongamos un más. Ok, ahora sí. Entonces siguen los otros. 2B menos 8B. Recuerden siempre jalar el menos que está delante de la expresión. Ahora sí, ya una vez que los tenemos agrupados, entonces sumamos los factores numéricos y el A, que es el factor literal semejante en ambos, se mantiene. Entonces 3 más 2, la A afuera, y acá sería 2 menos 8 y la B afuera. 3 más 2, 5. A se mantiene, más y 2 menos 8 menos 6 y el B. Ya esta expresión ya no podemos hacerle nada, no podemos sumarla ni restarla, porque 5A y 6B ya tienen otros factores literales, ¿verdad? Entonces, cuando ya no son semejantes entre sí, ahí ya no se le puede hacer absolutamente nada. Entonces, ya ahí quedaría 5A más menos 6B. Y ese sería el resultado. Y el último ejemplo sería 7x más 5z menos 4x menos 9z. Entonces, nuevamente voy a agrupar los que son semejantes, en este caso 7x con menos 4x, ¿verdad? Recuerden llevarse el menos. Y los otros semejantes son 5z y menos 9z. Entonces otra vez vuelvo a abrir paréntesis, escribo los semejantes que serían 7x menos 4x más, ¿verdad? Siempre hay un más, y 5z menos 9z. Una vez que ya los tengo agrupados, entonces resto, ¿verdad? Los factores numéricos acá, que serían 7 menos 4 y la x se mantiene, y 5 menos 9 y la z se mantiene. Entonces 7 le quito 4. 3x más, y a 5 le quito 9, menos 4z. Acá ya quedaría, porque ya x y z, ¿verdad? Son dos letras distintas y ya ellos no son semejantes y ya no se pueden sumar ni restar. Entonces esa sería la respuesta final. En este caso voy a hacer el ejemplo, nada más el ejemplo número 6. Entonces, acá lo primero que tenemos que ver es quiénes son semejantes. Entonces, 9AB es semejante con 10AB. Y después 8XY es semejante con menos 10XY. Entonces abro paréntesis, escribo los semejantes que son 9AB más 10AB. Cierro paréntesis, siempre un más dentro, entre otro paréntesis. Y ponemos los otros que serían 8XY menos 10XY. Entonces acá, ¿verdad? Los factores numéricos serían 9 y 10, entonces los sumamos. 9 más 10 y el factor literal común entre ambos es AB, entonces AB. Más 8 menos 10, ¿verdad? Que son los números. Y el factor literal, o sea, las letras serían XY. 9 más 10 serían 19AB. Más, y a 8 le quito 10, me quedan menos 2XY. Quedaría así, ¿verdad? Porque ya AB y XY ya no tienen nada que ver. Entonces, eso sería el ejemplo número 6. Espero que les haya quedado claro, por lo menos poderles ayudar un poco en la guía.
y cualquier duda me pueden preguntar.